Bien, continuamos ahora con el concepto de humedad y vamos con la definición. Se define como humedad a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire húmedo, siendo aire húmedo la mezcla de vapor de agua y aire seco, constituido por el resto de los gases que componen normalmente el aire. O sea, en el apunte ustedes leyeron que el aire puro tiene alrededor de 20 y pico de gases. Uno de esos gases es el vapor de agua, que interviene en proporciones variables. El resto de los gases, donde el 75% es nitrógeno, el 8% es oxígeno, etcétera, etcétera, el resto de los gases los tomamos nosotros como uno solo. Por lo tanto, el aire, que vamos a llamar aire húmedo, para nosotros va a estar constituido por vapor de agua, que interviene en proporciones muy variables, y el resto de los gases como si fuera uno solo, que lo llamamos aire seco. Vapor de agua más aire seco me da aire húmedo. Bien, la cantidad de vapor de agua que contiene el aire húmedo es lo que conocemos como humedad. La humedad, ¿cómo se puede medir? Una de las formas de medirla es lo que se llama humedad específica. Dice, la humedad específica del aire a una determinada temperatura y presión atmosférica normal se define como la masa de vapor en gramos por unidad de masa de aire seco en kilogramos contenida en una muestra, ¿no? O sea, la cantidad de gramos de vapor por cada kilogramo de aire seco contenido en la muestra que estoy estudiando. La humedad específica del aire se puede sintetizar en una ecuación como la masa de vapor dividido la masa de aire seco. Eso es la humedad específica. Es una forma de cuantificar, de evaluar la cantidad de humedad, la cantidad de vapor que contiene el aire húmedo. Otra forma es la humedad específica, perdón, no otra forma, sino conociendo lo que es la humedad específica, vamos a ver ahora lo que es la humedad específica de saturación. La humedad específica de saturación del aire húmedo a una determinada temperatura y a la presión atmosférica normal se define como la máxima masa de vapor, no la masa de vapor, sino la máxima masa de vapor por unidad de masa de aire seco que puede contener el aire húmedo en las condiciones de presión y temperatura que se encuentra, ¿no? A la temperatura a la que se encuentra, vamos a decir, tiene 10 gramos, ¿no? La humedad específica es de 10 gramos de vapor por cada kilogramo de aire seco. Pero ¿cuánto es el máximo que puede contener a esa temperatura? Por ejemplo, 20 gramos de vapor por cada kilogramo de aire seco. Eso es el máximo que puede contener. Y el máximo que puede contener se llama humedad específica de saturación, porque cuando llega a ese valor se satura y ya no puede tomar más vapor de agua. Acuérdense que nosotros consideramos al aire húmedo como una solución gaseosa de agua en aire. Entonces yo pongo una cantidad de agua, por ejemplo 10 gramos de agua, se evapora y pasa al estado de vapor y pasa a integrar el aire húmedo. Entonces 10 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco es la humedad específica. Pero lo máximo que puede contener son 20 gramos, ¿no? Y esa es la humedad específica de saturación. Humedad específica de saturación, entonces lo podemos sintetizar en esta ecuación, es la masa máxima de vapor dividido la masa de aire seco. Y ahora sí, otra forma de evaluar la cantidad de humedad que hay en el ambiente es la humedad relativa, que es el dato que nos da el servicio meteorológico, ¿no? Se llama humedad relativa del ambiente al porcentaje de vapor que contiene el aire húmedo en relación al máximo que podría contener a la temperatura que se encuentra. Es decir, que la humedad relativa es la relación porcentual entre la humedad específica, cantidad de gramos de vapor por kilogramo de aire seco, y la humedad específica de saturación, cantidad máxima de vapor por
kilogramos de aire seco. De una muestra de aire húmedo a una determinada temperatura y siempre a la presión atmosférica normal. ¿Por qué hago hincapié a una determinada temperatura? Porque si la temperatura aumenta, entonces el máximo que puede contener aumenta también, está en condiciones de recibir más cantidad. Entonces la humedad relativa va a bajar, porque fíjense que la humedad relativa es la relación entre la humedad específica, o sea, la cantidad de vapor que contiene la muestra, y la humedad específica de saturación, el máximo que podría contener. Si yo caliento la muestra, este valor aumenta, y al aumentar este valor que está en el denominador, baja el resultado. Al calentar el aire, baja la humedad relativa, pero no la humedad específica. La cantidad de vapor que contiene el aire siempre sigue siendo la misma, la humedad específica, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tiene más capacidad de absorber vapor y entonces baja la humedad relativa, el porcentaje de lleno está disminuyendo. ¿Cómo se mide la humedad relativa? Medición de la humedad relativa, entonces. Dice, aunque la humedad relativa del ambiente se obtiene actualmente con un higrómetro digital, que es algo parecido a esto, es como un relojito digital, que mide presión y temperatura de modo muy cómodo y rápido, nosotros veremos la forma antigua de medir con un instrumento llamado psicrómetro, ya que en su funcionamiento podemos estudiar un mecanismo para extraer calor de un sistema mediante la evaporación de un líquido, lo cual constituye el fundamento básico de funcionamiento de un equipo de aire acondicionado por ciclo de compresión, que más adelante profundizaremos. Esto es muy importante porque cuando yo quiero calefaccionar un ambiente, para mí es fácil porque hay unos materiales que se llaman combustibles, como cualquier hidrocarburo, como el gas natural, por ejemplo, que al oxidarse combustionan y liberan calor. Y entonces estoy liberando calor al ambiente y estoy calefaccionando. Entregar calor al ambiente es una cosa fácil para nosotros, pero retirar calor para enfriarlo es una cosa bastante más complicada y se basa en este principio. Por eso es que queremos explicar cómo funciona el psicrómetro con el que se mide la humedad relativa, porque funciona por ese principio. Psicrómetro, entonces. Se trata de un instrumento simple que consta de dos termómetros como se aprecia en la figura 3. ¿Ven? Un termómetro y otro termómetro. Son dos termómetros puestos en una tablita. Uno de los cuales tiene el bulbo envuelto en gasa humedecida. ¿Ven? Este bulbo de acá está envuelto en una gasa, ¿no? En una tela que tiene muchos agujeritos que deja pasar el aire, pero está humedecida. De manera que el agua de la gasa en contacto con el aire cuya humedad se desea medir, comienza a evaporarse para entrar en solución. El agua que contiene esto está en contacto con el bulbo del termómetro, pero también está en contacto con el aire del ambiente. Se empieza a evaporar el agua para entrar en solución de aire húmedo. Y dice, para hacerlo, o sea, para evaporarse, debe consumir calor latente obtenido principalmente del tubo del termómetro. O sea, ¿puede pasar el agua de líquido a vapor sin que le entreguemos calor? No, porque ya vimos que uno de los efectos de la entrega de calor a un sistema es el cambio de estado de agregación. Si no hay entrega de calor, no hay cambio de estado de agregación. Entonces, si este agua se está evaporando, quiere decir que está absorbiendo calor. ¿De dónde lo absorbe? De las cosas que están alrededor de él, que tienen calor. Una de las cosas es el tubito del termómetro, que al ceder calor baja su temperatura, dado que cuanto más baja su temperatura tanto más, o sea, baja tanto más, cuanto más violenta sea la evaporación, es decir, cuanto más bajo sea el contenido de humedad del ambiente. Si la humedad del ambiente es muy bajo, entonces la velocidad de evaporación es muy violenta, se evapora muy rápidamente. Y la demanda de calor es muy grande y entonces este termómetro cede calor violentamente y baja mucho la temperatura, porque justamente el termómetro marca la temperatura de un sistema que al estar perdiendo calor baja su nivel, que es la temperatura.
Como se ve, existe entonces una relación inversa entre el contenido de humedad y el descenso de temperatura leído en este termómetro, que recibe el nombre de temperatura de bulbo húmedo. Como tiene el bulbo húmedo, la temperatura es temperatura de bulbo húmedo. Acá le puse seco, es húmedo. Acá me equivoqué, ¿ve? Temperatura de bulbo húmedo. En comparación con la leída en el otro termómetro que se llama temperatura de bulbo seco. Esta no cambia, porque tiene su termómetro, no demanda calor, porque no hay evaporación acá. La temperatura del bulbo húmedo es siempre más baja que la temperatura del bulbo seco y a lo sumo se igualan, pero nunca va a ser superior a la temperatura del bulbo seco. En efecto, cuanto menor es la diferencia de temperatura, menos intensa es la evaporación, lo que indica una mayor humedad relativa en el ambiente. Cuando esta diferencia de temperatura es chiquita, eso quiere decir que es menos intensa la evaporación. Y si la evaporación es menos intensa es porque el aire tiene mucha humedad, entonces está recibiendo agua, pero a una velocidad muy baja. Al punto que cuando el aire se satura, o sea, cuando llega al máximo que puede contener de agua, por haber llegado al máximo contenido de agua admitida por la solución de aire húmedo, se detiene la evaporación del bulbo húmedo, no demanda calor latente de evaporación y ambas temperaturas se igualan. Entonces la humedad relativa del ambiente será del 100%. Cuando la temperatura del bulbo seco es igual a la temperatura del bulbo húmedo, quiere decir que la humedad del ambiente es del 100%, no hay evaporación y por eso la temperatura esta no baja y las dos son iguales. Eso acuérdense, en el estado de saturación 100% de humedad, estas dos temperaturas son iguales. Después lo vamos a usar. La humedad relativa del aire se calcula con la siguiente ecuación, a la que se entra con las dos lecturas obtenidas en el ciclómetro, temperatura del bulbo húmedo y temperatura del bulbo seco. La humedad relativa es 1 menos PS sobre A por temperatura de bulbo seco menos temperatura de bulbo húmedo. Ven que cuando estas dos son iguales, esta diferencia vale 0, 0 por esto vale 0, la humedad relativa es 1, 100%, 1 es 100%. Eso va cuando las dos temperaturas son iguales. PS es la presión de saturación del vapor a la temperatura que se encuentra. Es la presión a la que debe llegar el vapor para condensar la primera gota de humedad, ¿no? Si ustedes saben que las moléculas del vapor están muy separadas, porque esa es la diferencia entre el vapor, el líquido y el sólido. El sólido tiene las moléculas muy juntitas, el líquido un poco más separada y el vapor totalmente separada. Cuando yo las comprimo se acercan y llega un momento que se convierte en líquido. Se licúa como el gas natural comprimido, o el gas licuado en garrafa, ¿no? Que viene en estado líquido por la presión. Bueno, cuando la primera gota de humedad se condensa, la primera gota de vapor se condensa por presión, esa presión se llama presión de saturación del vapor, no del aire, de la mezcla de aire, sino del vapor. Y A es una constante de calibración del aparato. ¿Ven? Esto es muy importante para medir la humedad relativa, porque la humedad relativa la podíamos medir como la diferencia de humedad específica dividido la humedad específica de saturación. Pero, ¿cómo mido la humedad específica? O sea, la cantidad de vapor en peso que tiene por unidad de peso del aire. Es imposible. En cambio, las dos temperaturas en el ciclómetro son muy fáciles de leer. Leo las dos temperaturas, la pongo en esta ecuación y me da la humedad relativa. ¿Ven? ¿Cuál era el proceso que yo les decía que nos va a ser muy útil? Este proceso por el cual este termómetro se enfrió, tanto que registró ese enfriamiento. ¿Cómo se enfrió este termómetro? Evaporando agua. Obligamos a esta agua a evaporarse, absorbe calor y baja la temperatura. Eso es lo que hace un equipo de aire acondicionado. Obliga a un líquido a evaporarse, absorbe calor del aire interior y se lo lleva para el exterior.
Bueno, decíamos la presión de saturación. Acá dice la presión de saturación, el vapor, del vapor es la presión parcial que debe alcanzar el vapor contenido en el aire húmedo para que la temperatura en que se encuentra se condense la primera gota de humedad, o sea, se convierte a líquido. ¿Eh? Y ahora vamos a ver algo sobre presión, ¿no? Vamos a empezar viendo lo que nos interesa a nosotros, la presión atmosférica. ¿Eh? La definición, en general, la presión es la magnitud física que expresa la fuerza ejercida sobre la unidad de superficie, o sea, una fuerza ejercida sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado o 1 metro cuadrado, o la unidad de superficie. Eso es la presión. Repito, en general la presión es la magnitud física que expresa la fuerza ejercida sobre una unidad de superficie. Pero en particular la presión atmosférica es la presión del peso de una columna de aire cuya altura es la de toda la atmósfera depositada y repartida en una unidad de área en la superficie de la Tierra. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a suponer que este es el límite de la atmósfera. Entonces, esta columna de aire tiene un determinado peso. Actúa sobre 1 centímetro cuadrado, sobre una unidad de superficie en la superficie terrestre, y la presión que ejerce, la fuerza repartida sobre ese centímetro cuadrado, es la presión que ejerce la atmósfera. Por lo tanto, se llama presión atmosférica. ¿Ven? Esto es al nivel del mar. Nivel medio del mar, porque saben que el mar tiene alta mar y baja mar, ¿no es cierto? Entonces el nivel medio es el promedio de la pleamar y bajamar. En este lugar de la Tierra, la presión ejercida es menor, porque el peso de la columna de agua es más chico que acá. ¿Por qué es más chico? Porque tiene menos altura. Entonces, cuando subo del nivel medio del mar a este nivel, la presión atmosférica baja. Y cuando subo más alto todavía, baja más todavía. La presión atmosférica no es constante. ¿Ven? Vamos a la unidad de presión. Unidades. Las unidades de presión en el Sistema Internacional de Unidades es el pascal. Y un pascal es un newton por metro cuadrado, o sea, 0,0001 newton por centímetro cuadrado, es lo mismo, ¿no es cierto? El pascal es una unidad muy pequeña, por lo que se emplea regularmente un múltiplo de esa unidad para cuantificar la presión atmosférica como el hectopascal, o sea, centenas de pascales, o el kilopascal, o sea, miles de pascales, ¿no? Y dice, sin embargo, existen otras unidades que pertenecen a diferentes sistemas de unidades que se usaron a lo largo del tiempo y que todavía son de uso corriente por costumbre. Algunas de ellas son el bar, los metros de columna de agua, los milímetros de mercurio y las atmósferas. Las equivalencias son estas. Un bar son 1000 hectopascales. Una atmósfera, 1013,25 hectopascales. Un metro de columna de agua, 98,06 hectopascales. Un milímetro de mercurio, 1,33 hectopascales. Y al revés, los hectopascales a bares, atmósferas, etcétera, etcétera, ¿no? El hectopascal es la unidad que toma el servicio meteorológico para darnos el dato de la presión atmosférica, ¿no? Y dice que la presión atmosférica normal es de 1013,25 hectopascales. Si está por debajo de 1013 hay presión baja, entonces tenemos un frente que atrae el aire, ¿no es cierto? Entonces va a haber viento. Y si estamos por encima, tenemos un frente de alta presión, entonces estamos expulsando aire, estamos tranquilos de que no va a venir viento para este lado, no va a haber lluvia. Presión atmosférica normal, dice. Es la presión
indicada como PA en la figura 2. Vamos a ver cuál es esta. Esta, ¿ven? Esta que está acá. Y resulta de aplicar el peso de la columna de aire, P sub CA, a una superficie de área unitaria ubicada en el nivel medio del mar. Esa es la presión atmosférica normal, así se llama, la que está a nivel medio del mar. La presión atmosférica normal en el Sistema Internacional de Unidades tiene un valor de 1013,25 hectopascales, como ya vimos, que equivalen a una atmósfera o a 1013 bares, o a 10.33 metros de columna de agua o a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Ese es el valor de la presión atmosférica normal. Con esta es con la que vamos a trabajar, ¿no? Porque salvo que nosotros nos vayamos a la Concagua, donde la diferencia de presión es muy grande, estos valores son suficientemente aproximados para cualquier lugar especialmente de un país como nosotros, que tiene grandes extensiones de llanura. No hay diferencias de temperaturas, de niveles importantes, y por lo tanto tampoco de presiones importantes. Presión relativa. Se llama presión relativa a la presión de un fluido, líquido o gaseoso por encima de la presión atmosférica del lugar. Es este el valor que se obtiene al medir la presión de un fluido con un manómetro, o sea, la presión manométrica. Cuando yo pongo un manómetro en la rueda de un auto y mido la presión, y me dice, por ejemplo, que tengo 2 atmósferas de presión, son 2 atmósferas por encima de la presión atmosférica normal, o sea, la presión total es de 3 atmósferas, ¿no? Dice, la presión absoluta se llama presión absoluta a la presión de un fluido líquido o gaseoso por encima del cero, no por encima de la presión atmosférica normal. Es decir, como si la columna atmosférica ubicada sobre el lugar estuviera vacía en vez de estar ocupada por aire, ¿no? La presión atmosférica del lugar es cero, y entonces la presión que yo mido, la presión manométrica, sería la presión absoluta, sería la presión del fluido más la presión atmosférica. De lo anterior se deduce que para obtener la presión absoluta de un fluido se le debe sumar a la presión relativa tomada en ese fluido con un manómetro, o sea, la presión manométrica, se le debe sumar la presión atmosférica del lugar. Presión absoluta es igual a presión relativa más presión atmosférica. Presión absoluta es la que tiene el fluido. La presión relativa es la que se toma con un manómetro, y la presión atmosférica es la que se toma con un barómetro. El barómetro es para medir la presión atmosférica del aire. Otro concepto es el de presión parcial. Presión parcial es el valor con el que cada gas interviene en una mezcla, comportándose como si estuviera solo, sin los otros gases que lo acompañan. Esto es importante para nosotros porque nosotros trabajamos en realidad con una mezcla de gases, no con un gas. El aire no es un gas, es una mezcla de gases. Dentro de la mezcla de gases hay vapor. El vapor actúa como si estuviera solo, como si los otros gases no estuvieran, con su propia presión. La suma de las presiones, la presión parcial del vapor, más la presión del nitrógeno, más la presión parcial del oxígeno, más la presión parcial del metano, de todos los gases que integran el aire, la suma de las presiones parciales es la presión total, es la presión que yo mido con un barómetro, ¿no? O la presión manométrica que puedo obtener del fluido. Esa es la presión total. Pero cuando yo quiero estudiar el comportamiento del vapor, lo tengo que hacer con su propia presión, no con la presión de la mezcla, sino con la presión que tiene el vapor. Y eso es difícil, porque ¿cómo hago para sacar? Yo puedo poner un barómetro y medir la presión total, o un manómetro y medir la presión parcial, la presión relativa o la presión absoluta. Pero la presión parcial, la que tiene solamente uno de los gases de la mezcla, es difícil de medir. Eso lo sacamos
por otro medio, de un diagrama ciclométrico que después vamos a ver lo que es. Presión total es la suma de las presiones parciales aportadas por cada uno de los gases de la mezcla, que será el que se registre con un manómetro, presión manométrica. En este punto debemos recordar que si la presión total de una mezcla de gases es tomada con un manómetro, se tratará de una presión relativa, o sea, por encima de la presión atmosférica. Si se desea conocer la presión total absoluta, se le debe sumar a la presión manométrica la presión atmosférica. Cabe destacar que no existe ningún instrumento que sea capaz de medir la presión parcial, es lo que decíamos recién, la presión del vapor en la mezcla aire húmedo no se puede medir con ningún instrumento. Que sea capaz de medir la presión parcial de un gas en una mezcla, por lo que de ser necesario, se deberá calcular algebraicamente con el auxilio de un nomograma como el diagrama ciclométrico, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a utilizar, un diagrama ciclométrico, para sacar la presión parcial del vapor, que de otra manera no lo podríamos sacar. Pero sepan que la presión parcial es la presión con la que interviene uno de los gases de la mezcla y no es la presión que puedo tomar con un barómetro o con un manómetro, que corresponde a la mezcla total, a la suma de las presiones parciales. Y sepan también que el comportamiento de cada gas se evalúa con la presión parcial, con la presión que ese gas solamente está ejerciendo, porque él actúa como si los otros gases no existieran.